A continuación le voy a dar el uso de la voz a Itzayana Borbúa, que es coordinadora operativa de proyectos de reinserción social en el INSADE ACE. Ella es consejera consultiva del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México. Además, es coordinadora operativa en proyectos de reinserción social en interculturalidad, salud y derechos AC y asesora legislativa en el Senado de la República. Activista en temas de derechos humanos, mérito del trabajo social mexiquense 2019 en la categoría de derechos humanos por el Gobierno del Estado de México. Presa George Award de la Agenda 2030, delegada nacional de la Agenda 2030 por la Sustainable Development Solutions Network y también de la Red Global auspiciada por las Naciones Unidas y embajadora más del Movimiento de Acción Social del Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México 2017. Es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es estudiante de la licenciatura de Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y cuenta con un diplomado en Gestión de Procesos Culturales para la Construcción de Paz y la Memoria, avalado por la Universidad Claustro de Sor Juana, el Colegio de San Ildefonso, la Cooperación Española en México y el Centro Cultural de España en México. Y cuenta con una certificación en Derechos Humanos avalada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Bienvenida, Itzayana, y va a ser un gusto escuchar. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, sobre todo al Info, que sin ellos no hubiera sido posible la organización de este taller, y qué gusto me da el poder darle voz a INSADE a través de esta participación. Y bueno, yo creo que una de las razones por las que estamos reunidos el día de hoy aquí es porque a través de INSADE detectamos que cada 2 de 10 personas que son beneficiarias de la institución tienen problemas para poder obtener la credencial para votar. Y ese no solamente es el problema, sino más bien los problemas que se derivan de eso. Una de las tantas problemáticas que rodea el hecho de que las personas no puedan obtener la credencial para votar es que, o mejor dicho, las principales o iniciales son aquellas que tienen que ver con la atención en los módulos de atención ciudadana del INE. Y el INE no es el problema como institución, sino más bien la discriminación y el estigma que ejercen los servidores públicos de los módulos de atención. Y no estoy generalizando porque no es una problemática que suceda en todos los módulos de atención, sino en los específicos que comentaron los beneficiarios. En este sentido, no solamente, reitero, es el problema, sino que el hecho de que las personas que salen de prisión no puedan tener la credencial para votar es que no tienen acceso a otros derechos, derechos fundamentales e importantes como el trabajo, la vivienda y sucesivamente el derecho a la salud, porque si no tienen la credencial para votar no pueden pedir algún servicio médico tampoco. Entonces, nos pusimos a investigar si las problemáticas venían directamente desde el INE como institución, porque dicen que es una credencial para votar, o se llama credencial para votar, pero es una identificación. Entonces, es como, a ver, espérate, ¿no? O es una identificación, o solamente es una credencial que me permite votar. Entonces, prácticamente nosotros quisimos como desmenuzar toda la problemática y primero tendríamos que entender qué era la identidad. Y obviamente la podemos entender desde un aspecto sociológico y desde un aspecto desde derechos humanos. Desde el aspecto sociológico lo podemos entender desde una categoría individual, que es el cómo yo puedo, o ustedes, o cada uno de ustedes, es diferente por ciertas cualidades que posee, con distinción a las demás personas que los rodean, o una colectividad, por ejemplo, las personas indígenas, ¿no? Y está como derecho humano. Sabemos que a través de la Convención de los Derechos del Niño, en 1989, se reconoció el derecho a la identidad. Es así que México lo reconoce y dice, ok, yo también voy a poner las pilas y voy a reconocer el derecho a la identidad de todas las niñas para que desde su nacimiento se puedan registrar. Y el trámite debe ser gratuito. Y en este sentido, pues, quisimos vincularlo con, ok, entonces, ¿qué tiene que ver la identidad con el hecho de identificarme? Y el INE, no me dejarán mentir, en el 2016 realizó un
convenio con algunas instituciones públicas y privadas para que ciertas características que posee la INE puedan estar como articuladas dentro de la misma credencial y de ese modo poder hacer válido que yo, persona que estoy solicitando alguna solicitud, haciendo una solicitud a un trámite bancario, realmente sea yo, ¿no? O sea, que yo, Itzayana, sí sea yo a través de la credencial. Y a su vez, en el 2019 se entra en vigor un convenio con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que las instituciones financieras que estuvieran reguladas por la CNBV pues pudieran pedir la credencial y a través de la huella digital se pudiera justamente identificar la persona que quiere realizar el trámite. Entonces, ese es uno de los puntos importantes del por qué las personas que salen de prisión y que quieren pedir un préstamo para poder emprender un negocio, lo puedan hacer, ¿no? Y cuál es el impedimento que hay detrás. O sea, todo tiene una justificación. No es que pues es que yo soy INE y pues es la credencial y entonces la tienes que dar y ya. No. Entonces, obviamente, hasta todos nuestros datos fragmentados, o mejor dicho, articulados en esta credencial para votar, es que también se necesitan para hacer otros trámites, llámese para tratar, realizar la firma de contratos laborales, así como de arrendamiento, ¿no? En la parte laboral hay un CIC, que son una serie de numeritos que vienen en la parte de atrás de la credencial y que ese mismo número, además del QR, permite justamente rectificar que tú eres la persona que está queriendo ser contratada. Entonces, es prácticamente para que también las personas morales puedan tener seguridad de a quién están contratando. Entonces, tampoco se está vulnerando ningún derecho. Entonces, efectivamente, rectificamos que no es culpa del INE, que no estamos señalando absolutamente a nadie, sino que sí debemos de reforzar y sensibilizar a las personas de los módulos de atención ciudadana, pero no solamente eso, sino que la Ley Nacional de Ejecución Penal indica que los estados deben de generar o realizar sus comisiones de servicios postpenales para que las personas que salen de prisión luego de que quieren volver a trabajar y hacer todas las actividades como cualquier otra persona lo puede hacer, o se le hayan restituido sus derechos, pueda acudir a esos módulos de servicios postpenales y puedan a través de ellos pedir apoyo para hacer asesoramiento en el sentido de que no tengan el acta de nacimiento, algún comprobante de domicilio, porque evidentemente si no tienes un comprobante de domicilio, pues no vas a poder tramitar una credencial para votar, ¿no? Y porque no a veces nos tienen una identificación como de la escuela, o etcétera, que esté vigente y que puedan llevar. Y también recordemos que muchas personas que salen de prisión están en completo abandono, no pueden llevar a sus 2 testigos, entonces sí tendríamos que agilizar estos procedimientos para que las personas puedan acceder a esta credencial para votar, que no solamente es para votar para todos, sino que más bien es un pase al acceso de muchos otros derechos. Es cuanto. Muchas gracias, Itzayana, por revelar justamente la importancia de contar justamente con una credencial, una identificación oficial para que puedan ejercer derecho a las personas que egresan del sistema penitenciario. Y a continuación me permito ceder el uso de la voz a Roberto Duque Roquero. Es abogado constitucionalista, experto en democracia y derecho constitucional y también es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y académico. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Soledad. Yo aprecio muchísimo la invitación a la comisionada María del Carmen Nava, a Alejandra Bustos también le agradezco. Alejandra, aunque ella no lo confiese, fue mi alumna hace un tiempo, defecto a pesar del cual es gente de bien. Alejandra, no la prejuzguen por ello. No, brillantísima alumna, me ha dado mucho gusto reencontrármela en este extraordinario evento y en este extraordinario inmueble además. Es un privilegio muy grande también encontrarme con Itzayana, con Marisol y con nuestra moderadora de lujo, Soledad Rodrigo. Bien, comencemos. El gran poeta sevillano Antonio Machado escribió lo siguiente. Dijo: el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve.
Repito, el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Esta expresión literaria, esta idea, condensa todo un tratado de los derechos, porque en el tema de los derechos conviene cambiar nuestra plataforma de observación. Hace falta mover nuestra perspectiva hacia la otra persona, ver las cosas en el ángulo inverso, renunciar a nuestro a veces inadvertido yocentrismo, déjenme decirlo así, yocentrismo. Hay otros flancos de donde deben verse las cosas, sin duda. Los derechos político-electorales, son derechos humanos y son tres, nada más ni nada menos. Votar, ser votada y asociación política. Quien diga que son más, en mi opinión, está forzando un poquito a hacer más grande el abanico. Aquí caben todos y no hacen falta más, son extremadamente importantes. Ahora, ¿por qué es un derecho humano? Porque es la participación de quienes integramos una comunidad en la toma de decisiones colectivas. Eso es, como dijo Itzayana, de lo que se está privando a muchas personas. Lo que está en juego es el futuro del conjunto, del colectivo y por consiguiente de las partes que lo componen. Todas las personas tienen el derecho de intervenir, subrayo, todas las personas tienen el derecho de intervenir en los procedimientos democráticos bajo la idea del voto universal. Déjenme, por favor, ponerles un ejemplo muy simple. Imaginen que una madre de familia somete a votación, vamos a imaginar que es una familia con 9 integrantes, y somete a votación si se quiere tener perro o no se quiere tener perro, porque hay una idea de que quieren tener una mascota, nunca han tenido perro, y en fin, se le ocurrió a la madre de familia que fuera por democracia. Entonces necesitan 5 votos para que haya perro en esa casa. Es una decisión que desde luego impacta a la familia completa y a todos sus integrantes, ¿no es cierto? Para bien o para mal. Bueno, pues imagínense que viene la votación y dice, sí, pero tú no puedes votar. Caray, ¿por qué? Pues porque le vas a la América. Hay quien dirá, dan ganas de dejar fuera a alguien que le va a la América, pero si la familia es de americanistas, entonces ¿no? Dejan fuera a los Pumas o a las Chivas o qué sé yo. Y de repente, y tú tampoco puedes votar, ¿por qué? Pues porque estás muy narizón. Y la que ya está muy contenta porque no es narizona, la otra hermana, ya está feliz. Yo sí puedo votar, no, tú no, porque estás muy chata. Y así por el estilo. Bueno, podemos ponernos ir un poquito más allá de las características físicas. Suena broma, ahorita vamos a ver que no lo es. Pero podemos decir, a ver, y nuestro hermano que está castigado ahí en esa recámara, pues no puede votar, porque está castigado. No, pues espérame, estará castigado por lo que sea, porque le costó feo, pero vive aquí, está en la misma casa. Por supuesto que puede votar, le va a impactar la decisión. No, pues que no puede votar. O que una de las hermanas sea atea o religiosa, y eso no le guste a quien lleva la batuta, digamos, de esa votación democrática. Bueno, a mí no me parece esta cuestión, esta de alguna manera metáfora con una decisión familiar, democrática, porque pasó, esto que les digo del perro pasó en mi familia hace muchos años. Mi mamá fue la que se le ocurrió el tema de hacerlo por votación. Ahora, no era obligatorio votar. Nuestra mamá mi mamá no nos iba a jalar de los pelos así para que a fuerzas votáramos. Pues si alguien quería no votar, está bien. Que no se sorprenda el día que amanezca porque le está lamiendo un perro, ¿no? Pero bueno, pues cada quien. Evidentemente todos
y todas votamos, aunque por cierto, dijo, vamos a hacer la votación el domingo. No, hermanas, se pusieron a hacer una campaña que bueno, se quedan cortos los partidos políticos. Nada más les faltaban las matracas y con muy buenos argumentos, muy persuasivas las malvadas. A mí me convencieron. Muy buenos argumentos para que tuviéramos una mascota. Bueno, mencioné algunos tipos de exclusiones. Algunas suenan a broma, otras no, pero son reales. Este tipo de exclusiones se llaman voto censitario. Voto censitario es, digamos, el término con el que se conocen. Hubo épocas, esto es completamente real, en el que se excluyó del padrón a personas que no cumplían con requisitos que hoy nos parecen completamente absurdos o deberían parecernos completamente absurdos, violando derechos políticos claramente, lastimando derechos políticos. Fueron limitaciones de carácter económico, de carácter educativo, racial, ideológico, de género, en fin. En cierto tiempo, a determinadas ciudadanos se les permitía votar varias veces en una misma casilla por sus capacidades económicas. Imagínense, ¿cuánta lana tienes? ¿Mucha? Perfecto, votas 5 veces. No tienes lana, no votas. Tienes poquita lana, pues vale 1 tu voto. Bueno, imagínense, por ser judíos, por el color de su piel, por ser esclavos, por razón de género. Es increíble que hasta 1953, cuando mis padres nacieron, no podían votar las mujeres. Es increíble en nuestro país, mucho menos ser votadas. Bueno, eso ya olvídense. 1953 apenas. Eran exclusiones completamente injustificadas. Entonces, la universalidad del voto impide que por esas razones pueda impedirse el derecho a votar. Algunas de las, digamos, limitaciones sí son racionales. Les pongo 2 ejemplos. Un ejemplo es la edad. Bueno, pues pueden votar las personas que tengan al menos 18 años, ¿no? Esa es la regla. No nada más en México, esa es la regla en general en el mundo, ¿no? Puede variar tantito. Bueno, es racional. Imagínense, volvamos al ejemplo de la casa, de la elección esta del perro. Pues si hay un niño recién nacido, pues aunque sea parte de la familia, es recién nacido, su cerebro apenas se está desarrollando. ¿Sí me explico? Pues sí, es lógico que no vote, ¿no? No sabe hablar, no sabe tal. Entonces, un poco es lo que se ha dicho, ¿no? Que bueno, ya cuando se alcanza cierta madurez, 18 años, y es un consenso, yo les diría, pues mundial, ¿no? Está bien limitar por razones de edad. O en este tipo de casos. O la nacionalidad. Bueno, pues una persona extranjera, pues es de otra casa, ¿no? La casa de esta, donde se hizo la elección del perro, pues es de otra casa, es de otra colonia. No tiene por qué. Esta es una decisión, digamos, doméstica. Entonces, este tipo de limitaciones sí están justificadas, pero las demás no, y persisten muchas de ellas. Fíjense, sobre el modo honesto de vivir, requisito para la ciudadanía, viene de 1917, o sea, es el texto original, esta disposición de la Constitución mexicana, desde 1917, puros hombres, por cierto, fueron constituyentes, no había derecho al voto, ni a ser votado para las mujeres, a ser votada. Apenas hace 3 semanas, la Suprema Corte dijo que no hay que acreditar un modo honesto de vivir. Pues sí, lo dirá el artículo 34, pero ¿dónde está desarrollado? ¿Qué es el modo honesto de vivir? Es muy vago, es un terreno tremendamente fangoso, y por eso la Corte invalidó este, digamos, requisito. Una de las peores disposiciones, sin duda, que también viene de 1917, que hay en la Constitución mexicana, es el artículo 38, fracción segunda. Esto de que quedan privados de derechos quienes tengan en su contra un auto de formar prisión
cuando en realidad no hay sentencia. Esto es presunción de culpabilidad. ¿Se acuerdan del título de la película Presunto culpable? El derecho humano internacional y nacional es la presunción de inocencia, ¿no? Bueno, aquí esto es claramente presunción de culpabilidad, y si bien se ha moderado, se ha modulado, digamos, a través de criterios muy importantes del Tribunal Electoral en particular, pues bueno, ahí sigue la disposición constitucional. ¿Por qué rayos no la cambiamos como país, como nación, ¿no? Bueno, ahí sigue. Y bueno, para cerrar, simplemente quiero decirles que este tipo de privaciones son sumamente graves, sobre todo el tema de la reclusión, el tema de las personas que están en prisión preventiva, el tema de las personas en reinserción, empezando porque en México y en muchos otros países la justicia es evidentemente falible, puede y suele fallar, y a menudo corruptible. Hay países donde los procesos tardan años y el daño, el perjuicio, se vuelve completamente irreparable. Las personas privadas de su libertad, por supuesto, y en reinserción, siguen siendo titulares de derechos. Esto tendría que ser una obviedad y tendría que ser una insensatez sostener lo contrario. No pueden ser excluidos porque, como ya dijimos, vivimos en la misma casa. Así pues, las autoridades de toda naturaleza tienen que actuar para acercar a todas las personas a la democracia, particularmente las que hemos mencionado, acercarlas a la toma de decisiones colectivas, y se requiere pues una gran apertura de las autoridades hacia la sociedad. Esta cercanía es necesaria, y para mí el lenguaje claro es clave. El lenguaje claro es un elemento esencial. En general es difícil leer los documentos oficiales, el lenguaje con el que hablan nuestras autoridades es inaccesible para la gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, jueces que escriban en latín y empiezan a poner sus tecnicismos sin siquiera explicar qué significan, cuando puede ser una persona pues que a duras penas acude en condiciones muy precarias, acude al sistema de justicia queriendo defender sus derechos y les contestan unos tochos así voluminosos, con expresiones de esas que nos encantan luego a los abogados, que si ex post facto y que si pacta sunt servanda. Es una lengua muerta, hombre. Bueno, y eso en latín, pero también hasta inventamos luego nuestros propios términos que ni en el diccionario de castellano está. De verdad, este es un gran esfuerzo que hay que hacer. Hay que cambiar, permítanme la expresión, el chip completamente del lenguaje que tienen que usar las autoridades. La capacidad de síntesis y de claridad son sinónimos de transparencia. Por eso es que me gusta mucho el espíritu de este evento y de la guía que se va a presentar. Tiende a acercar a la ciudadanía el ejercicio de derechos y se requiere, yo diría, tres cosas: el reconocimiento claro de estos derechos, información precisa y clara y una vocación de servicio público con mucho mayor cercanía a la sociedad. Por lo pronto, las autoridades tienen, nada más para dar una idea, tiempos oficiales en radio y televisión donde podrían comenzarlo a hacer desde ya en los temas que se han mencionado aquí. No hay pretexto, se necesita poner manos a la obra. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti por haber compartido de una manera tan clara, tan sencilla, o sea, por qué todas las personas con ciertas muy limitadas excepciones tenemos el derecho a votar, y también por explicar, o sea, la importancia de usar, o sea, un lenguaje claro y un lenguaje sencillo, y la importancia también de la apertura institucional justamente en el sistema de justicia. Muchísimas gracias por tu intervención. Sin duda, al igual, o sea, que el resto de las intervenciones de las compañeras aquí en este panel, o sea, que van a ser de todo el interés de quienes nos están escuchando por aquí. Y a continuación me permito presentar
presentar a Marisol Merlín González, del Instituto Nacional Electoral. Es licenciada en Derecho, egresada desde el 2006 de la Universidad Latina Campus Sur. En 2013 realizó un diplomado de procesos en juicios orales. Desde el 2008 a la fecha es líder de proyecto de los procedimientos de reincorporación al padrón electoral en la Dirección de Depuración y Verificación en Campo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, coordinando y supervisando a través de las 32 vocalías del Registro Federal de Electores en las juntas locales ejecutivas las actividades relacionadas con la reincorporación al padrón electoral respecto a las ciudadanas y ciudadanos que se encuentran rehabilitados en sus derechos políticos. Bienvenida, Marisol. Adelante. Buenos días, muchas gracias a todos. Pues, ¿qué les puedo decir? Como autoridad ejecutora, pues damos pauta a lo que el Poder Judicial nos señala una vez que los ciudadanos pues son suspendidos en sus derechos políticos. Cuando son suspendidos en sus derechos políticos, como autoridad ejecutora, como INE, pues tenemos nuestro marco normativo para señalar que un ciudadano, para que pueda ser considerado llevar a cabo su rehabilitación de derechos políticos y mismo pueda ser reactivada y pueda ejercer los mismos, pues nos regimos justamente por el artículo 155 de lo que corresponde la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales. Hay dos formas para considerar que un ciudadano se encuentra rehabilitado en sus derechos políticos. El primero es que el propio ciudadano acuda al módulo a realizar un trámite y a realizar un trámite, pues como ya había sido dado de baja de los instrumentos electorales, en ese mismo momento, pues cuando llega al módulo se identifica que trae un antecedente de suspensión, más sin en cambio no se le niega el derecho a que realice el trámite, simplemente se le avisa que trae un antecedente de suspensión para que si en dado caso el mismo ciudadano puede obtener en ese mismo momento o presentar más bien su documento que acredite su rehabilitación de derechos políticos, pues lo presenta, y si no tiene documento no hay ningún problema, se le realiza el trámite y una vez que se ejecuta el propio trámite, las vocalías del Registro Federal de Electores verifican cuál fue el tipo de baja con el que en este caso se llevó a cabo la suspensión de derechos políticos, y ahí es como llevamos a cabo un análisis para determinar a través de las diversas reformas que se ha tenido a lo largo de los años, pues hemos ido implementando, le llamamos criterios de rehabilitación de derechos políticos, aunque es muy cierto que la única autoridad que suspende los derechos políticos es el Poder Judicial y es el único que a su vez reactiva los propios derechos políticos. Por lo tanto, dentro de los criterios que hemos ejecutado o hemos revisado en el instituto es para apoyar a la propia ciudadanía para que les sea fácil el poder reactivar sus derechos. Aquí verificamos diversas situaciones, entre ellas lo que corresponde, cuándo fue de cuánto tiempo se le impuso la sanción al ciudadano para verificar si la misma ya transcurrió. Si ya transcurrió, pues como tal el trámite se libera para que se pueda obtener su credencial para ejercer todos sus derechos políticos. También, como lo comentabas en nuestro momento anterior, el auto de formal prisión, que en su momento antes de lo que correspondía a los juicios orales, se consideraba una etapa en proceso penal para que se ejecutara en este caso la suspensión de los derechos políticos. Al día de hoy, como autoridad ejecutora, el mismo auto de formal prisión lo estamos considerando como un criterio para llevar a cabo la liberación de la credencial para que pueda ejercer todos los derechos políticos. Y así sucesivamente traemos diversos criterios para apoyar a la propia ciudadanía. De la misma manera, si nosotros identificamos que es un ciudadano en el cual su proceso pues al día de hoy no ha transcurrido para que como tal se considere que está rehabilitado, se realizan consultas con el Poder Judicial y de esa manera pues verificamos si aún así el Poder Judicial nos señala que si el ciudadano obtuvo su libertad, pero para él sigue suspendido en sus derechos políticos, pues como tal se le entrega una credencial como medio de identificación. Esto es lo importante, que a partir de del expediente 1050 que se dio en el 2019, el Tribunal Electoral nos vinculó como autoridad ejecutora
para señalarnos que la credencial solamente no tiene que ser como un medio para ejercer los derechos políticos, sino también como un medio de identificación. Por lo tanto, cubre dos derechos fundamentales, los derechos políticos y justamente el derecho a la identidad. Con el derecho a la identidad, justamente con el proceso que les estaba señalando, cuando el ciudadano acude al módulo, si verificamos que sigue vigente la suspensión de los derechos derivado de las consultas que se realizan con la autoridad que fue la que señaló que se suspendieran los derechos políticos, pues se le otorga al ciudadano una credencial como medio de identificación. También tenemos la siguiente entrada, que es que se considera la rehabilitación de derechos políticos cuando un ciudadano él mismo ya cumplió con su proceso que le impusieron, con la sanción que le impuso el Poder Judicial, o en su caso se le otorgó algún tipo de beneficio, pero el Poder Judicial señala que ya está rehabilitado. El propio Poder Judicial, como autoridad, en este caso, como autoridad ejecutora del INDE, nos informa, nos notifica a través de un documento, llámese auto o llámese alguno de los documentos que traemos como instituto, donde nos señalan que el mismo ciudadano ya se encuentra rehabilitado. Si el propio Poder Judicial nos señala que ya se encuentra rehabilitado, en ese mismo momento, ese documento, lo que hacemos es llevar a cabo el procesamiento, verificamos a través de diversos análisis en las 32 vocalías, cuál fue el tipo de este delito, si coincide justamente con el expediente que en su momento dio origen para que fuera dado de baja, es decir, el mismo documento en el cual lo suspendieron de sus propios derechos políticos, y al verificar que coincide, se llevan a cabo las respectivas acciones para poder llevar a cabo su reincorporación a los instrumentos electorales. Derivado del expediente que les comenté, el 1050 del 2019, traemos también ahí, se generó un documento que se llama Mecanismos para la identificación y la identidad de ciudadanos suspendidos en sus derechos políticos. En ese documento también nos señala, nos vincula como instituto para verificar que no solamente tiene que ser el ciudadano reincorporado en sus derechos políticos, sino también se le reincorpora a la lista nominal, es decir, si verificamos que la credencial en ese momento del ciudadano se encuentra, cuando se dio de baja, estaba vigente, pues como tal también se le sube a la lista nominal para que el propio ciudadano pues no tenga necesidad de acudir al módulo. Y esas son las dos entradas que tenemos como autoridad ejecutora: llevar a cabo la verificación de los criterios de rehabilitación. Vuelvo a insistir, no rehabilitamos derechos políticos, simplemente ejecutamos lo que la propia autoridad del Poder Judicial nos señala. A través de las diversas reformas hemos ido verificando con nuestra área normativa qué criterios sí podemos tomar en consideración para poder apoyar a la ciudadanía y poder entregar una credencial con todos sus derechos para que los pueda ejercer cuando tenemos la certeza de que el Poder Judicial nos señala que ya se encuentra rehabilitado, o el propio ciudadano en el módulo nos presenta el documento que ya está rehabilitado y que ya cumplió con la sanción que le impuso, en este caso la autoridad jurisdiccional. Procedemos a reincorporarlo. Y la siguiente entrada, si verificamos que sigue suspendido en sus derechos políticos porque no ha cumplido con la sanción que le impuso, y para la propia autoridad judicial señala que mismo no puede ser reactivado a sus derechos políticos, le entregamos una credencial como medio de identificación. Y para aquellos registros donde se le genera una credencial como medio de identificación, se les hace saber también a los propios ciudadanos para que tengan conocimiento que como tal su credencial sí le va a servir para ejercer su derecho a la identidad, que es lo que pues nos ha generado a partir del 2019, que se empezó a implementar en el instituto inicios de lo que fue el 2020. Ya una vez que se le notifica al ciudadano, pues va a estar consciente. De la misma manera, quisiera señalar que no necesariamente se tiene que esperar al ciudadano a que se le reactiven, en este caso, sus derechos para que pueda acudir nuevamente al módulo a obtener una credencial para que pueda ejercer todos sus derechos políticos. Si el propio Poder Judicial en ese ínter nos señala
que ya está rehabilitado. De la misma manera se procesa la notificación y también se le notifica al ciudadano que ya su credencial le sirve para ejercer todos sus derechos políticos, y es la manera en que como autoridad ejecutora hemos venido dando pauta para poder llevar a cabo el apoyo tanto a entregar una credencial como medio de identificación y para poder ejercer todos sus derechos políticos. Eso sería cuanto a mí. Muchísimas gracias, Marisol. Sin duda muy interesante, ¿sí?, compartir cómo se restituyen los derechos políticos electorales las personas, porque luego esa información a lo mejor no llegan a quienes tienen que llegar, ¿no? Entonces compartir cómo es el procedimiento nos da un poco más la visión de qué es lo que implica la restitución de derechos y cómo incluso en el proceso no se ve afectado el derecho a la identidad. Escuchaba que a partir de actividades realizadas desde 2019, que se implementaron en 2020, pues ya, aunque no se restituyan los derechos como tal, se recupera, más bien se otorga la credencial que les permite acreditar una identidad. Pues celebro aquí con las y los ponentes la experiencia, la información compartida con nuestros oyentes, con nuestros asistentes el día de hoy, y les quiero agradecer muchísimo. La verdad que es un enorme gusto y bueno, pues esperamos que haya sido de agrado de todas y todos ustedes, y podemos cerrar este panel con un fuerte aplauso para quienes intervinieron el día de hoy. Muchas gracias.